Entonces vamos a empezar la exposición de esta noche. Disculpen todos los inconvenientes. Estoy fuera de mi ciudad. Tuve que venir a una reunión de urgencia. Entonces voy a compartir con ustedes el tema de hoy, que es políticas públicas de salud en el Perú. En realidad, las políticas hacen sentido a la gestión y la gestión hace sentido a la política. La gestión pública es producto del acuerdo de políticas públicas. Entonces, yo les estaba invitando a imaginar cómo sería un hospital, cómo sería un centro de salud, un servicio de salud, si lo administrase una enfermera, si lo administrase un psicólogo, si lo administrase un tecnólogo médico, una obstetra. ¿Qué diferencias de miradas, qué diferencias de aproximaciones existirían? Por ejemplo, si lo administrase un psicólogo, seguramente la sección de niños tendría pues dibujos animados en todas partes, tendría música infantil, tendría películas infantiles, espacios de juego, las cunas serían coloridas, ¿verdad? Si lo administrase una enfermera, seguramente cuidaría mucho de que todas las salas estén absolutamente limpias, en condiciones de pulcritud, que haya distancia entre las camas, que los biombos funcionen, las cortinas funcionen, que haya higiene plena, tal vez que haya una música suave, que no haya nadie que toque a un paciente sin lavarse las manos, sin el gorro, que no tenga el cabello por la cara, en fin, eh, todas las condiciones para una buena atención y una seguridad del paciente. Si lo administrase una obstetra, imagínense cómo sería el centro obstétrico, a qué olería el centro obstétrico, en qué condiciones atendería la madre, se permitiría que ingrese o no el padre, que ingrese o no las redes de apoyo de la señora, de la parturienta, en fin. ¿Cómo serían nuestros servicios de salud si los que están en el día a día de la atención del ciudadano fuesen quienes definieran las políticas? Les invito a imaginarse eso, porque si nos imaginamos eso, seguramente ustedes van a poder conectarse con la relevancia que tiene aprender a hacer políticas públicas. Hacer políticas públicas significa pensar el sistema de salud de acuerdo a la gente, de acuerdo a la ciudadanía. El paciente que llega a nuestro sistema de salud llega en un momento crítico, llega en un momento difícil, llega con miedo, llega con angustia, llega a traernos su temor a morir, llega a traernos su urgencia, llega a traernos su dolor. Ese paciente tiene que encontrar acogida, tiene que encontrar un médico sensible, una enfermera preparada, un psicólogo con ganas de atender, no con ganas de estar sentado en su sitio y que nadie lo interrumpa. Tiene que poder encontrar un espacio de acogida y de atención rápida, de respuesta rápida a los requerimientos de las personas. Entonces, hay una organización que se llama la OCDE o la OECD, que es la Organización para el Desarrollo Económico, Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico con sede en París. Esta organización que le llaman el Club de los Ricos, el espacio donde se juntan los países ricos para establecer políticas, para establecer acuerdos internacionales que hagan que la gente gobierne bien, que son acuerdos internacionales para buena gestión pública, establece estándares para la salud pública y los ha establecido para el Perú también, los ha hecho válidos. Para que nosotros podamos ser parte de la OCDE, tenemos que cumplir esos estándares. Muchos de esos estándares también se vinculan a los estándares ya establecidos por la Organización Mundial de la Salud y sus instancias regionales, como la Organización Panamericana, que ve todas las Américas, la Organización Africana, la Organización Europea, en fin, de la salud. Entonces, estas instancias establecen las políticas públicas mundiales, políticas públicas globales, que permiten que uno aprenda cómo hacer mejor las cosas. Entonces, en ese sentido, vamos a establecer los signos vitales, la anatomía, los padecimientos crónicos,
y vamos a proponer un plan de tratamiento para asegurar un sistema sanitario fuerte, robusto, equitativo y de calidad para todos los peruanos. Ese es el sentido de aprender a hacer políticas públicas, ¿ok? Entonces yo quiero invitarlos hoy a todos ustedes que están tan ávidos de compartir conocimiento, experiencias, preocupaciones, quiero invitarlos a imaginar eso. ¿Cómo debería ser el sistema de salud peruano, que hoy está en un momento crítico, que hoy no puede resolver los problemas, que hoy tiene unas colas inmensas, que hoy día tiene alta corrupción, que hoy día tiene muchas deficiencias, que tiene poco entrenamiento para su personal, que tiene todavía muchas dificultades, ya sé que la gente sea contratado por terceros, desnaturalizando el concepto del contrato por terceros, por ejemplo, que en salud no debería existir. Entonces, ¿cómo ese sistema lo podemos convertir en un sistema que responda a la gente? Entonces, el primer signo vital que vamos a ver es el pulso presupuestario del sector salud. El presupuesto público del 2026 está dando recursos importantes a salud, pero miren, no son recursos que correspondan con el estándar de la OCDE que les acabo de explicar. La OCDE dice que debería existir una asignación para salud como porcentaje del Producto Bruto Interno de entre 9 a 12% del Producto Bruto Interno. Y la Organización Mundial de la Salud dice que lo mínimo debería ser 6%. ¿Alguien de ustedes sabe cuánta platita se asigna del presupuesto total para salud? Bueno, este año nuestro presupuesto total son 257.562 millones. Es un presupuesto importante. Ha crecido más o menos 2.2% con respecto al presupuesto nacional del 2025. Se ha crecido poquito. Pero salud siendo un sector prioritario, lo que se ha asignado no se corresponde con los estándares que plantea la OCDE para el sector salud. No se corresponde con las necesidades que tiene el sector salud. Hoy estamos enfocados que haya asignación para infraestructura, personal y programas sociales, porque ustedes saben que el gran problema, el gran productor de enfermedad es la pobreza. Si no se invierte en programas sociales, los problemas de salud se disparan. Si no se invierte en infraestructura, los problemas de salud se disparan, porque cuando no hay agua y desagüe, hay más problemas de salud, ¿verdad? Hay más infectos contagiosos, hay más anemia, hay más desnutrición. Cuando no se invierte en vivienda saludable, hay más problemas de salud mental, hay más problemas de salud física. Entonces, el segundo signo vital que encontramos es que la inversión en salud está por debajo del nivel que recomienda la OCDE, por mucho menos de lo que recomienda la OCDE, que es del 9 al 12%. La OMS dice el 6%, pero ¿saben cuándo llegamos a el 6%? ¿Saben cuándo llegamos? En el 2022. ¿Y por qué llegamos a ese porcentaje para salud como total del Producto Bruto Interno? Fue por la pandemia del COVID-19. Si no fuera por eso, no habríamos llegado. Antes de eso estábamos en 3.5 y hoy nuevamente estamos en 3.5. Llegamos allí porque se compraron las vacunas, porque se invirtió en los laboratorios, se invirtió en oxígeno. Por eso llegamos allí. Se invirtió en personal. Pero luego que pasó la pandemia, se dejó de invertir, se dejó de contratar, se dejó de adquirir, se dejó de fortalecer el sistema sanitario y volvió a bajar el nivel de inversión. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos es un sistema sanitario donde la inversión es insuficiente frente a los estándares que plantea la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, y la Organización Mundial de la Salud. Miremos la anatomía, o sea, en términos de signos vitales ya nos dimos cuenta, tenemos un presupuesto corto,
hemos tenido una alza presupuestaria durante la pandemia y ahora de nuevo estamos por debajo de los estándares de la OMS, que es 6%. Ni siquiera soñemos con los estándares de la OCDE. Es realmente un sueño de opio pensar que vamos a llegar a la OCDE si seguimos en 3.5% de gasto en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno. ¿Ok? En términos de la anatomía del sistema, ¿qué cosa hay que decir? Que estamos fragmentados, que estamos traumatizados, politraumatizados. El sistema de salud no opera como un cuerpo unificado, opera como un cuerpo parchado, como un cuerpo dislocado, como un cuerpo con 1000 problemas. Estamos segmentados en múltiples subsistemas que funcionan con poca coordinación, generando inequidades en el acceso y la calidad de atención. Entonces tiene por un lado el MINSA. ¿Qué es el MINSA? El MINSA es el órgano rector de la salud. ¿Qué significa ser rector? Es dar las normas, es dar los procedimientos, es establecer los protocolos, es establecer la línea de articulación, de referencia y contrarreferencia, es establecer las bases del ejercicio de la medicina, del ejercicio de la enfermería, del ejercicio de la obstetricia, del ejercicio de la psicología, del ejercicio de la técnica de enfermería, del ejercicio de todos los profesionales y trabajadores de la salud. Eso debería hacer el MINSA. Pero ustedes pueden ver, tienen ahí distraídos a la Escuela de Salud Pública haciendo cursos, cuando lo que le toca es establecer los estándares que debe cumplir la formación médica, la formación de enfermería, la formación de las distintas profesiones. Tienen distraídos grandes sectores en la ejecución de programas, cuando no le toca ejecutar programas. ¿Quiénes deberían ejecutar programas, implementar la ejecución del sistema? Las regiones. Pero el MINSA, como la región Lima no quiere asumir su responsabilidad, porque ¿a quién le toca la región Lima? Al alcalde de Lima. El alcalde de Lima es además gobernador de Lima. El sistema sanitario limeño debería estar en manos de ese gobernador, de ese alcalde, pero no ha querido recibir la responsabilidad. ¿Y quién la sigue ejecutando? La sigue ejecutando el MINSA a través de las DIRIS, pero es el MINSA, dependen del MINSA. En cambio, en las regiones sí han asumido su rol de ejecución sanitaria, pero desmembrado del nivel nacional en términos de rectoría bien articulada, porque el MINSA está distraído. En lugar de solo ser rector, es también ejecutor, es también financiador y es también rector. Y encima es ejecutor de la región más grande del Perú, que es Lima, donde se concentra la mayor cantidad de servicios. Y además tiene que regular los institutos. A pesar de ser autónomos, de todas maneras tienen una relación directa con el MINSA para el desarrollo normativo. Entonces tienes un MINSA que está aproblemado porque no ha terminado de deslindar responsabilidades, no ha terminado de delimitar esas responsabilidades y de estructurar el proceso de descentralización. Por otro lado, tienes salud, con la crisis que en este momento está mostrando para poder acoger y atender a la ciudadanía. A pesar de tener un presupuesto importante, al estar dislocado de la acción sanitaria de las regiones y del propio MINSA en términos de intercambio prestacional, en términos de normatividad conjunta, no solamente económica, no solamente de sueldo, sino de oportunidades de capacitación. El conjunto de la estructura está dislocada, entonces tienes un subsistema competitivo, y por otro lado tienes el subsistema de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, y por otro lado el subsistema del sector privado. ¿Y a quién le tocaría articular el sistema, normar el sistema, unificar el sistema, liderar el sistema, decir las cosas se hacen así y vamos hacia allá con estas metas? ¿A quién le tocaría?
al ministro de Salud, al Ministerio de Salud. ¿Hay que inventar alguna norma para que el ministro de Salud supere esta situación? No, la norma está dada. Solo necesitamos un ministro de Salud suficientemente líder que siente en una sola mesa a todos los miembros de los subsistemas y asuma el liderazgo que le corresponde en favor de construir valor público para la ciudadanía. Ese reto está pendiente. Por eso es tan importante que aprendan de políticas públicas y que no sean políticas públicas de escritorio, sino sean políticas públicas desde la realidad. Porque para cambiar la realidad hay que conocerla. Es como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, para que suceda esa magia, tienen que conocer a la persona. Tienen que conocer cómo es su cabello, cómo es su carácter, cómo camina, cómo sonríe, qué le molesta, qué le gusta, qué no le gusta. Bueno, solo así uno puede establecer una estrategia para enamorarla, uno puede establecer mecanismos y medios de encuentro y seguramente puede tener éxito. Uno no puede cambiar el sistema sanitario si no lo conoce. No pueden establecer políticas si no conocen la realidad. Entonces necesitamos conocer esta realidad de fragmentación porque esta es una de las causas fundamentales de la ineficiencia y la desigualdad. Necesitamos retrabajar, repensar la gobernanza con la que debemos abordar el sistema. Lo que queda claro es que como se está gobernando hasta hoy, no solucionan las cosas, no funciona. Tenemos un sistema de casi 95 años y en todo ese tiempo, ya vamos a ser centenarios, en todo ese tiempo ha sido aproximadamente la misma política, ¿no? Gobernado por médicos con una mirada básicamente centrada en la enfermedad y en la lucha contra las epidemias y no centrada en la prevención y promoción. Por eso si tenemos todo un primer nivel de atención dedicado a lo preventivo promocional en condiciones de abandono, en condiciones de escaso desarrollo, y tenemos una gran concentración de inversión en hospitales desarticulados, con problemas, pero la inversión está en los hospitales donde son el menor tamaño del sistema y la inversión está en los institutos. ¿Por qué? Porque los médicos están formados para enfrentar la enfermedad y los que están formados para prevenir y promover la salud son los otros profesionales que no están formados en política pública y no generan políticas sanitarias y no disputan el poder para poder hacer una gestión más democrática del sistema sanitario. Mientras sigamos así, el sistema va a seguir así y es el país el que pierde, es la salud pública la que pierde. Entonces pensemos, ¿cómo es el flujo de atención? Hay 3 niveles de atención con cuellos de botella que son sistémicos, que afectan a todo el sistema. Entonces tienes más o menos un poco más de 8.000 servicios de primer nivel de atención. O sea que allí está el eje de nuestros servicios. Aproximadamente 8.000 servicios están en el primer nivel de atención. ¿Qué es el primer nivel de atención? Tiene 4 subniveles. Tiene el nivel 1.1, categorización, ¿verdad? Tiene el nivel 1.2, tiene el nivel 1.3 y tiene el nivel 1.4. Hay regiones que tienen un solo 1.4, 2 1.4. ¿Y qué cosas son los 1.4? Los 1.4 son los servicios de preventivo promocionales donde hay hospitalización. Muchas veces hay atención durante 12 horas, algunas veces 24 horas. Pero la enfermedad no tiene horario. Tú no le puedes decir al niño que se enferma, son las 2 de la mañana, espérate hasta las 8, 9, que abren el centro de salud. No, la enfermedad está siempre, te puede sorprender. Necesitamos tener servicios abiertos. Pero hay 8.000 servicios donde más o menos el 70% solo atiende 6 horas. 6 horas. Que exista una atención de 12 horas y que exista una atención de 24 horas es un reto enorme y necesitamos pensar en esa dirección. Pero ¿qué es lo que ha pasado?
La función de ese primer nivel de atención es función de promoción, prevención, atención básica. Es la puerta de entrada al sistema sanitario. Y ustedes se imaginan la puerta de entrada a su casa. Ustedes abren la puerta. Pero ¿quién abre la puerta en el primer nivel de atención? El técnico sanitario. ¿Cuánto sabe el técnico sanitario para hacer un triaje? ¿Cuánto sabe para evaluar una patología? ¿Cuánto sabe para hacer una acción de prevención y promoción? ¿Podemos confiar en el técnico sanitario los 17 programas preventivos promocionales, toda la patología que atienden los médicos, la patología que atienden los odontólogos, el parto normal que atienden las obstetras, los problemas de patología mental que atienden los psicólogos? ¿Podemos todo eso descargar en el técnico sanitario? Bueno, en 4.000 servicios se descarga en el técnico sanitario, porque o hay técnico sanitario, o hay enfermera, o hay obstetra, o a veces, con mucha suerte, hay un médico que aterriza por allí. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que las mayorías nacionales no tienen acceso a servicios de salud serios. Tienen acceso a engañamuchachos, a espacios que dicen puesto de salud, dice centro de salud, pero dentro tocas la puerta y tu salud no puede ser atendida. Tienen una escasa capacidad resolutiva. ¿Qué más tienes? Tienes un 1-2, donde hay un equipo de salud. Y en el equipo de salud, ¿a quiénes se describe? Se describe al médico, una enfermera, un obstetra, un odontólogo. Y ese es el equipo de salud. O sea, los médicos han aceptado que da lo mismo, miren, necesitas un solo médico para toda la patología comunitaria y necesitas una obstetra para los partos de una comunidad. ¿Habrán tantos partos como patología en una comunidad? Sería bueno que nos preguntemos. ¿Será lo mismo un solo médico con una sola obstetra y una sola enfermera para 15 de 17 programas de salud? Porque la enfermera ve 15. Y 2 programas más que quedan los ven otros profesionales, el VIH-Sida y el programa de salud del adolescente. Y luego, por otro lado, tienes el odontólogo. ¿Podrá un odontólogo solito resolver una población que tiene el 99% de población tiene caries? ¿Él solito? ¿Será comparable? Miren, hace unos años, en la década del 70, se estimaba que por cada médico deberían haber 4 enfermeras. Por cada enfermera deberían haber 2 técnicos de enfermería para la visita domiciliaria, para vacunar, para peinar todas las comunidades completas. Que cada médico debería tener, para poder cubrir las 24 horas, deberías tener por lo menos 3 médicos, porque nosotros trabajamos 36 horas. O sea, la estructura del 1-2 debería ser absolutamente distinta a la que tenemos en este momento si queremos garantizar la salud. En el 1-3 ya hay especialista, hay pediatra, hay ginecólogo, y en el 1-4 hay cirugía de día, en el 1-4 hay incluso internamiento. Entonces estamos hablando de un primer nivel de atención que se tiene que repensar. ¿Cuál es la brecha crónica que encontramos en el primer nivel de atención? Tenemos que, según el reporte del propio MINSA, estimados colegas, el propio MINSA señala que el 97% de sus servicios de salud están en condiciones inadecuadas para brindar la atención, especialmente en el primer nivel de atención. El propio MINSA lo dice. Si el propio MINSA lo dice, deberíamos todos establecer una alerta y decir: la primera política sanitaria que se tiene que implementar en el más corto plazo es el fortalecimiento del primer nivel de atención, porque se trata de 8.000 servicios. De los 8.000 servicios, más o menos 4.500 son uno. O sea, solo hay un técnico o un serumista. Estamos hablando de que no se está tomando en serio la prevención y la promoción de la salud en nuestro país. Estamos hablando que eso que evita el daño no se está atendiendo
con la acuciosidad que se requiere, a pesar del alto conocimiento. Es más, en la década del 90 se incluyó al pediatra. ¿Por qué? Porque nuestra pirámide poblacional era eso, una pirámide, era un triángulo, era un cono. O sea, seguían nacimientos amplios y grandes y se iba achicando la población y muy pocos llegaban a ser adultos mayores. Sin embargo, hoy nuestra dinámica poblacional ha cambiado totalmente y estamos aproximándonos a un rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que nacen menos niños, sobreviven más porque tenemos más medicina, tenemos más servicios, tenemos más médicos, aunque estén concentrados en las grandes ciudades, pero tenemos más profesionales y la gente tiene mejor alimentación, la gente está menos expuesta a altos riesgos y por tanto llega a los 70, 80 y con mucha suerte a los 90 años. Hay un proceso de transición demográfica. Nosotros ya estamos en franca transición demográfica y envejecimiento poblacional. ¿Eso qué quiere decir para la salud pública? Estimados colegas, yo sé que ustedes ya tienen la respuesta. Eso quiere decir que debería existir en el primer nivel de atención un geriatra. Un geriatra es una especialidad general igual que un pediatra. Y deberíamos tener un geriatra en el primer nivel de atención porque nuestra población es envejeciente. Nuestra población está envejeciendo. Por otro lado, deberíamos tener también atención en el primer nivel de atención a las crónicas. Antes, por el perfil epidemiológico del país y por las restricciones que teníamos, se asumía que al primer nivel de atención solo debían ir solo se deberían atender las infecciosas, las clásicas IRAS, las clásicas EDAS y toda la prevención con inmunizaciones, el control del parto, etc. Hoy por hoy sabemos que los problemas crónicos son cada vez más frecuentes, tanto de salud física como de salud mental. Y esos problemas crónicos no van a esperar a llegar al Noguchi, llegar al Arco Herrera o llegar, porque de aquí hasta que lleguen, imagínense, ¿no? Llegar a espacios donde le puedan curar la herida de pie diabético, llegar hasta el hospital. Todo eso debería resolverse en el 1.4, en el 1.3. Allí debería haber prevención secundaria de enfermedades crónicas. Entonces, si el paciente ya tiene su paciente esquizofrénico, tiene su dosis, tiene su medicación que está dada por especialistas del hospital, cuando llega al primer nivel de atención, a su 1.4 o a su 1.3, la enfermera a través de la visita domiciliaria debería verificar si está tomando el medicamento, cuáles son los efectos del medicamento, si hay algo que reportar al psiquiatra, si todo está bien, le sigue dando el medicamento, sigue reforzando la red de ayuda y con eso se maneja al paciente crónico de salud mental. Pero como no está protocolizado, como no está estandarizado el tema de la prevención y promoción en el primer nivel de atención para las crónicas, con la fuerza que se necesita, la brecha de personal de salud sigue siendo muy grande y no se están resolviendo esos problemas. Entonces, muchas cosas como heridas de pie diabético, como cuidado de ostomías, etcétera, se van al hospital cuando no deberían llegar allá. Deberían manejarse en el primer nivel de atención. Una paciente con cáncer, una paciente terminal que está con su herida allí abierta, maloliente, le dicen va a su casa al buen morir, pero no va a su casa a morirse de dolor porque no hay quien maneje el dolor en el nivel comunitario, no hay quien cure en el nivel comunitario, no hay quien limpie, no hay quien les enseñe. ¿Por qué? Porque no está parte de la tarea del primer nivel de atención y debería ser parte de la tarea del primer nivel de atención. En salud sexual y reproductiva, lo mismo. ¿Cuál es nuestra oferta hasta ahora? Parece que no hubiésemos avanzado gran cosa. Nuestra oferta siguen siendo los métodos anticonceptivos tradicionales, básicamente dirigidos a la mujer, alguna que otra campaña de vasectomía dirigida al hombre, cuando obviamente todos sabemos que es mejor, es más fuerte atender a la esterilización de un hombre que de una mujer. ¿Por qué?
Porque ¿quién embaraza durante todos los días? Tiene la posibilidad de embarazar y todos los días del año. El hombre, la mujer, si ya se embarazó, tiene 9 meses de descanso, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que está exponiéndose constantemente a la posibilidad de embarazar? El hombre. Y el uso del condón no está universalizado en el Perú. Entonces, muchas veces lo que tenemos, por eso tenemos 25% de hogares presididos por mujeres y el hombre se va, felizmente ahora existe el ADN, lo agarran y tiene que pagar, y tiene que mantener, y tiene que asumir su responsabilidad, pero muchas veces siguen por allí corridos y se van. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos retrabajar el tema de salud sexual y reproductiva. No podemos seguir con 13% de embarazo en la adolescencia y 22% de partos en adolescentes. Tenemos niñas madres en ese momento todavía en un país donde estamos hablando de inteligencia artificial, todavía tenemos más de 1000 niñas madres al año. Entonces, tenemos que buscar una salud sexual y reproductiva con conceptos distintos en el primer nivel de atención. En otros países, por ejemplo, es posible acceder a tratamientos para el prolapso en el primer nivel de atención. Es posible acceder no solamente a las maniobras de Kegel en el primer nivel de atención, sino a otras opciones de láser terapia vaginal en el primer nivel de atención. Y son cosas que podrían resolverle la vida a muchas mujeres multíparas, gran multíparas. ¿Por qué no se hace en nuestro país? Porque nadie ha pensado en la prevención y promoción. Todos siguen pensando en la patología. Y la patología que es, son más o menos 1500 servicios de salud dedicados al segundo nivel de atención, quienes son hospitales provinciales y hospitales regionales. ¿Cuál es su función? Su función son servicios especializados de hospitalización y emergencia. Y ahí de nuevo tenemos una brecha. No es que estén mucho mejor, están mejor que el primer nivel de atención, especialmente mejor que el 1.1 y el 1.2, pero también tiene sus propios problemas, especialmente problemas de política pública, problemas de administración, problemas de equipamiento insuficiente, problemas de largos tiempos de espera, problemas de protocolos, problemas normativos. ¿Por qué? Porque el MINSA no está cumpliendo su rol rector. Y luego tenemos el nivel 3, el tercer nivel de atención. ¿Cuál es el tercer nivel de atención? Son los hospitales nacionales. Pensemos en el Loaiza, pensemos en el 2 de Mayo, pensemos en los institutos, el Instituto del Corazón, el Instituto del Cáncer, el Instituto de Oftalmología, el materno perinatal. ¿Qué hace la maternidad de Lima teniendo un parto normal? No le compete, eso le compete al primer nivel de atención, ni siquiera al hospital general. Le compete al primer nivel de atención. La maternidad de Lima tiene que atender la complejidad, la maternidad de Lima tiene que atender la infertilidad, la maternidad de Lima tiene que atender cirugía fetal intrauterina. Ese es su rollo, no es el rollo de la baja complejidad. Pero como tenemos serios problemas en la normatividad, tenemos serios problemas en que nuestro cuerpo funcione, en el flujo de atención, llega gente pues con baja complejidad a servicios de alta complejidad. Entonces, ¿cuáles son los problemas en el tercer nivel de atención? En primer lugar, el tercer nivel de atención debería proveer al país con toda la ciencia y la normatividad. Deberían generar investigaciones en forma permanente, deberían tener una casuística compleja que les permita pues usar robótica, que les permita, por ejemplo, hacer telemedicina para el primer nivel de atención, para el segundo nivel de atención, que les permita conectarse con Viena, conectarse con Alemania, y que esa alta complejidad sea resuelta globalmente. Entonces, necesitamos pensar un tercer nivel de atención más sofisticado, más fino, más fuerte. Y eso significa inversión direccionada a la lucha contra la enfermedad. Abajo, la inversión está direccionada a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Son conceptos distintos, tanto que en prevención hay prevención primaria, hay prevención secundaria y hay prevención terciaria. La prevención primaria es la que hacemos con la vacuna, evitamos el daño. La prevención secundaria es sobre el daño, evitar más daño. Entonces yo ya me caí, ya estoy con mis muletas o ya estoy en silla de ruedas
necesito recuperación para evitar un daño mayor, para evitar hacerme problemas mayores. Y si ya estoy enferma, si ya tengo un problema, si ya tengo un pie diabético, si ya tengo una esquizofrenia, yo tengo que evitar problemas mayores, intentos suicida, en fin, eso ya es prevención terciaria. Entonces, el daño mayor, ¿verdad? Y todo eso debería hacerse en el primer nivel de atención y lo otro en el tercer nivel de atención, quedando el segundo para el tema de la atención de la patología. El diagnóstico principal de nuestro sistema es que hay cuatro, estimados colegas, desde mi punto de vista, hay cuatro brechas crónicas que limitan la salud del sistema. ¿Cuáles son esas brechas? ¿Cuáles son esas brechas pensando en los estándares de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico? Estas áreas críticas son, en primer lugar, la infraestructura y el equipamiento. Yo les quiero contar, hace unos años, fue para mí muy, no sé, muy sorprendente, llegó una delegación de la Organización Panamericana de la Salud, al Ministerio de Salud, y tenía que ver los riesgos en la infraestructura. Había habido un temblor serio en el país, ¿no? Y algunos otros en el continente. Entonces llegó este equipo y evaluaron el edificio del Ministerio de Salud. ¿Y qué dijeron? En plan de medio broma, en medio de chiste negro, ¿no? De humor negro, dijeron, mi recomendación es que todos usen su photocheck. Entonces todos nos quedamos impresionados, como que el photocheck, ¿no? Pensábamos que iban a hacer columnas, que iban a reforzar el edificio, después lo dijeron, ¿no? Pero al principio la primera recomendación era que todos usen el photocheck, porque por si hay un terremoto todos van a morir, entonces por lo menos que lo reconozcan por el photocheck. Terrible, me parece. Me pareció cruel, ¿no? Me pareció cruel, pero sí, tenemos un MINSA viejo, tenemos un MINSA que se puede caer, con un grado 8 se cae, ¿no? Un grado 7 no se cae. Entonces yo sí creo que tenemos un serio problema de infraestructura y equipamiento, y si ustedes comienzan a pensar en sus hospitales, en sus centros de salud, con un terremoto serio, estoy segura que no van a decir otra cosa que la que estoy diciendo. La infraestructura es de alto riesgo. ¿Y cómo corren con esa infraestructura? Miren, yo fui ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y estaba apoyando a INDECI, ¿se acuerdan que se hacían todas las prácticas de INDECI para cuando hubiese terremoto, ¿no? Entonces me fui a una cuna a mirar para preparar la práctica y le digo a la señora, ¿cuántos niños tienes en cunas? Tengo 12. ¿Y cuántas cuidan? Solo yo, me dice. Solo yo cuido a los 12. Y la otra señora cuida a los que tienen entre 1 y 2 años. Y la otra entre los que tienen 2 y 3 años. Bueno, ¿cómo iba a salir la señora cuando hace bebés? No era posible. No hay manera, no los puede cuidar, ¿no? Entonces tú dices, acá tenemos un problema de infraestructura, porque por otro lado no podía empujar todas las cunas juntas. Tendríamos que buscar algún mecanismo porque además las cunas no tenían ruedas, no tenían freno para ruedas ni ruedas. Entonces la idea en ese momento fue cómo tendríamos que idear el equipo y la infraestructura para salvaguardar la vida de estos niños, ¿no? Son cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cómo hacen con la infraestructura y el equipo con el que cuentan en el servicio? Bueno, ahí hay una brecha crónica que limita el actuar en nuestro sistema sanitario. Los recursos humanos en salud. Acaba de ver este tema de los CAS COVID, ¿no? Ustedes saben que fui decana nacional del Colegio de Enfermeras y nosotros estuvimos en el debate de creación del CAS COVID. Ahí en plena pandemia estábamos en la puerta del ministerio agitando y gritando, exigiendo que se anulen los contratos por terceros y pasen a ser CAS como parte del personal que estaba poniendo el pecho frente a la pandemia, y no era posible que sigan en contratos por terceros donde no tenían derecho ni a un seguro de salud, ni a un uniforme, ni a ninguna condición de derecho fundamental, ¿no? Entonces se creó el CAS COVID, ahora muchos han sido nombrados en ese marco, pero sigue habiendo, miren, sigue hoy
existiendo dentro de la asignación presupuestaria formal del Ministerio de Salud contrato por terceros. Cuando eso no debería existir, tenemos un serio problema de brecha de recursos humanos. Entonces, tú vas a una emergencia y tú dices, hoy la enfermera está de mal humor. ¿Cómo no va a estar de mal humor? Tiene 25, tiene 30, tiene 40 pacientes. El médico dice, hay que poner eso acá, hay que poner eso allá, cada 3 horas. Sí, pero cuando llega las 3 horas, la enfermera está en el paciente 1 y le tocaba al paciente 20 que le tocaba la medicación de las 3 horas. No se las puede poner, se la va a poner dentro de 1 hora y media más o 2 horas. ¿Por qué? No por negligencia, sino porque hay una brecha de enfermería, hay una brecha de personal enorme que no terminamos de cerrar. Y hay propuestas de partidos políticos que dicen que hay que achicar el Estado. ¿Cómo van a achicar el Estado si la población sigue creciendo? ¿Cómo van a achicar el servicio de salud y los profesionales de la salud cuando no se están cubriendo los requerimientos de recursos humanos en salud que tiene nuestra ciudadanía? No se puede en este momento darle el poder a esos partidos políticos que están levantando las banderas de achicar el Estado, porque necesitamos crecer en salud, necesitamos más personal, más médicos. Miren, en este momento, según los cálculos de brecha sanitaria, se necesita el doble de médicos para poder cubrir los requerimientos solo del primer nivel de atención, porque se necesita que el primer nivel de atención esté abierto 24 horas. Para esto, solo para el primer nivel de atención se necesitaría el doble de médicos. Para los hospitales y institutos se necesitaría el doble de especialistas existentes, y hay especialidades donde lo que se requiere no es el doble, es el quíntuple de especialistas, como por ejemplo en el caso de los psiquiatras, el caso de los anestesiólogos. Es muy importante, y además que se redistribuyan a lo largo y ancho del país, porque la concentración en Lima, Arequipa, Trujillo es bien alta. En las demás regiones, especialmente en las de la selva, hay muy pocos especialistas, y en las zonas altoandinas. Entonces, necesitamos cerrar esas brechas que limitan la salud. Miren, la salud del sistema sanitario, ¿no? Por ejemplo, cuando nos agarró el COVID, habían 120 camas UCI, ¿no? Se avanzó, y una ministra que decía, ¿se acuerdan? La ministra Linda, que decía, estamos listos, que venga el COVID. No, estamos listos con 100 camas UCI, estamos listos con escaso oxígeno, estamos listos con escaso profesional que maneje, o sea, era una locura. Pero pasó piola y todo bien con esa ministra, pero a los demás les ha caído duro, ¿no? Entonces tú dices, llegamos a tener 2.250 camas UCI, un poquito más, un poquito menos. Ok, pero ¿saben cuántas enfermeras había por cama UCI? ¿Cuántas de verdad intensivistas había? No había más de 250. Y con estas 36 horas de trabajo, con el nivel de dedicación que se necesitaba, en ese momento se requerían 6.000 enfermeras intensivistas. Hoy no existe. Hoy no existe. O sea, pareciera que no hubiésemos aprendido de la pandemia. Los recursos humanos en salud siguen siendo una agenda pendiente. Nadie ha declarado el sistema sanitario en emergencia. Yo lo declararía como política pública, sistema sanitario en emergencia. Necesitamos formar el doble de médicos, el cuádruple de enfermeras. El país los necesita. Necesitamos formar el doble de especialistas. El país los necesita. Y no puede ser que digan, ay, no entren a hacer prácticas de internado, que solamente entren 4 por servicio. No, eso no puede ser. Deberían estar haciendo su internado en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención, en el tercer nivel de atención, y todo debería estar copado. ¿Por qué? Porque debería haber una política nacional de formación de médicos y enfermeras y psicólogos. Un país con tantos problemas de salud mental, debería existir una gran apertura a los tecnólogos médicos. Necesitamos más tecnólogos médicos. ¿Cuánta gente está con un montón de problemas pendientes del COVID que no se han podido manejar? Necesitamos más profesionales que atiendan los requerimientos de la ciudadanía. El financiamiento, ya les dije al inicio, o sea,
hemos bajado el nivel de financiamiento en salud. Cuando ya habíamos logrado dar el salto, llegamos, miren, hemos estado en 15.000 millones y hemos ido hasta, si no me equivoco, 29.000 millones, que nos llevó al 6,09% del Producto Bruto Interno. Y volvimos a bajar después del 2022, en lugar de seguir creciendo en términos de inversión en salud, aceptamos que nos bajen. ¿Ustedes vieron algún sindicato que se quejó? ¿Vieron a la Federación Médica marchar? ¿Vieron a la Federación de Enfermeras marchar? ¿A la Federación de Obstetras exigiendo más presupuesto? ¿A la Federación de Psicólogos? Yo no los vi. No los vi. No exigieron más presupuesto para salud. Permitieron que se baje el presupuesto para la salud pública. Y se aumentó el presupuesto para defensa. Si ustedes pueden ver, se aumenta el presupuesto para otros ministerios y en salud se redujo a pesar de la gran cantidad de muertos que hubo con el COVID, a pesar del dolor de las familias, a pesar de la situación epidemiológica de nuestro país, se bajó el presupuesto en salud y nos quedamos calladas las 12 profesiones de la salud, nos quedamos callados los técnicos administrativos y sanitarios, nos quedamos callados los promotores de salud, nos quedamos callados los ciudadanos y hemos votado por los mismos que redujeron el presupuesto. Entonces, necesitamos repensar qué tenemos que hacer en términos de política sanitaria. Por otro lado, tenemos un problema muy importante, que es la gobernanza y la rectoría. Gobernanza significa darle forma de gobierno a la institucionalidad. Entonces necesitamos que esa gobernanza tenga un liderazgo del sector salud con una participación activa de los privados y de la oferta pública y de la oferta de las ONGs, etcétera, y que podamos establecer las reglas del juego para el intercambio prestacional, para el desarrollo de una salud pública de acuerdo a los intereses de la ciudadanía. Estamos analizando los síntomas de esta enfermedad profunda de fragmentación y el primero es el déficit físico y humano del sistema. Y voy a hacer un énfasis en los dos, porque el déficit físico tiene que ver con que tienes hospitales que llevan más de 10 años esperando ser inaugurados y tienes hospitales inaugurados que llevan más de 10 años esperando tener la asignación de recursos humanos necesarios, los insumos, los equipos, el presupuesto. ¿Y por qué sucede eso? Porque es un desorden. Nosotros deberíamos tener hospitales llave en mano con recursos humanos contratados, con un CAP, un MOF, un ROF aprobado. ¿Y qué es eso? Un CAP, un MOF, un ROF. Es un cuadro de asignación de personal que se corresponda con un manual de organización de funciones y con un reglamento de organización de funciones en un hospital. Yo recuerdo hace años, me tocó visitar un hospital recién inaugurado en Cajamarca. No sé si habían cuatro salas quirúrgicas y había un anestesiólogo. Y nos reíamos, decía, ¿y qué va a hacer? Disculpen. ¿Qué va a hacer solito? ¿Va a ir de sala en sala? ¿Qué va a hacer solito? Hospitales que se construyen y no se le asigna el personal. Y no se han resuelto los problemas de asignación de personal especializado. Entonces se ofrecían 5.000 por 15 días. No venían. Entonces 9.000 por 15 días. Entonces 10.000 soles por 15 días y 15 días en Lima. O 15 días en Trujillo y 15 días en Cajamarca y así, ¿no? Y no hemos resuelto formar los especialistas en las regiones que le corresponden, de acuerdo a los incentivos que puede dar esa región para retenerlos, estableciendo procesos de incentivos para retener y favorecer su desarrollo regional. Entonces necesitamos repensar cómo cerrar la brecha de infraestructura, pero de la mano con cerrar la brecha de recursos humanos. No podemos mandar a serumistas que no hablan aymara a Puno. Tenemos que tener médicos formados en Puno que hablen aymara, que conozcan su cultura y les interese su ciudad. Y eso significa un compromiso con su región. No pueden estar todos soñando con Lima.
y no pueden estar todos soñando con después de Lima, España, Estados Unidos, Japón, Italia. Necesitamos reenamorar a nuestros profesionales para que, amando el país, puedan devolverle a su región la gran inversión que ha hecho el Estado en formarlos como médicos, como enfermeras, como obstetras, como psicólogos, como antropólogos de la salud, como administradores, como tecnólogos, en fin, que le devuelvan a su región y en su idioma, los cusqueños hablando machiguenga, hablando quechua, entendiendo la cultura machiguenga, la cultura quechua, los huancas entendiendo su cultura huanca, los loretanos hablando sus hermosos 45 lenguas que tienen en Loreto, en la Amazonía. Entonces, miren, la gran diversidad cultural también tiene que marcar la forma en que pensamos la formación de nuestra y el cierre de la brecha de recursos humanos en el país. Pero aparentemente eso no lo estamos tomando en consideración. Por otro lado, hay que repensar la brecha de financiamiento. Y ahí yo siempre les digo, todos creemos que la salud cuesta. Todos creemos que la gente tiene que pagar algo. El neoliberalismo se nos ha metido en las venas y entonces todos decimos, bueno, pues algo tiene que poner la gente, porque lo que no cuesta no se valora. Sí, si la gente vino desnutrida, si la gente vino llena de parásitos, con su niñito, con piojos, con ladillas, con gusanos, con enfermedad, tosiendo y todo, y encima le pido que pague algo y tiene 4 hijos más allí esperando. No es posible. La salud es un derecho. La salud es un derecho al que se debe acceder gratuitamente. Los servicios básicos de salud son gratuitos. Se deberían eliminar las cajas de los centros de salud. Se deberían eliminar los centros de cobro de los servicios de salud de primer nivel de atención y de hospitales generales. ¿Por qué se deberían abrir, se deberían cerrar? ¿Por qué nuestra Constitución dice que el acceso a la salud está garantizado? Para eso creamos el Seguro Integral de Salud y yo fui parte de ese gran proceso de desarrollo con el liderazgo del doctor Óscar Ugarte en el 2008, 2009, 2010, 2011. Fue una gesta importantísima del desarrollo del Seguro Integral de Salud para garantizar el derecho a la salud, agenda fundamental que cruzó la política sanitaria. Por eso hay que saber hacer política. Saber hacer política no es ir a gritar, no es ir a enfrentarse solamente, sin propuesta, no. Saber hacer política es tener ideas claras, es tener estrategia, es trazar un camino y poder sacar adelante una agenda que tiene de correlato un presupuesto y una asignación de recursos humanos. Cuando una política se hace y solo se escribe, solo se relata y no tiene plata de por medio, no es política, es perorata. Cuando una política no tiene norma de por medio, no tiene sanciones y no tiene incentivos, no es política, es demagogia. Necesitamos repensar el financiamiento, necesitamos eliminar el gasto de bolsillo. Hoy por hoy el gasto de bolsillo es casi el 30% para los ciudadanos peruanos. Imagínense lo que es eso para las familias más vulnerables. Si se enferma un familiar de una familia pobre, la familia cae en pobreza extrema. Si se enferma un familiar de una familia de clase media, la clase media cae en pobreza. Si se enferma un familiar de los sectores altos tienen seguro, tienen posibilidad de acceder a las clínicas, de acceder a altos sistemas. ¿Por qué? Porque depende de la plata. Pero la salud es un derecho que no debe depender de cuánta plata tengas, sino de cuál es tu problema y el Estado tiene que estar en condiciones de responder a tu problema de salud. Y por eso hay que repensar esta brecha de financiamiento. A todos los profesionales de salud nos debería interesar garantizar el derecho a la salud. La salud no es una dádiva, no es que te lo regalan, la salud es un derecho porque para eso nos hemos constituido en república. El sueño de los independentistas, el sueño de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas, el sueño de todos los que siguieron con la gesta independentista, era salir de la monarquía, salir de la esclavitud, salir de esas condiciones de sojuzgamiento y pasar una república.
¿Qué significa ser república? ¿Qué significa? El concepto fundamental de ser república es igualdad de derechos ante la ley. No es que porque eres blanco tengas más derechos que si eres negro, que si eres indio, que si eres homosexual, que si eres lesbiana, que si eres niñito, si eres enano, si eres esquizofrénico, si eres psicótico, tienes menos derecho que el que, entre comillas, es cuerdo. No. La república significa igualdad de derechos ante la ley. Todos somos iguales. Entonces, si todos somos iguales, todos tenemos que tener derecho a la salud, tengamos o no tengamos plata. Solo por el hecho de ser personas que habitan este país, deberíamos tener derecho al acceso a la salud. Hay gente que ahora dice, no, si son venezolanos, no. Si son colombianos, tampoco. Si son chilenos, tampoco. No, el derecho a la salud se garantiza para todo ser humano. Y ustedes van a los países más desarrollados que tienen sistemas en un estado de bienestar y tienes derecho a la salud aunque no tengas la nacionalidad. ¿Por qué? Porque eres un ser humano. Porque hay un concepto de civilización más grande, más abarcativo, de respeto, de acogida, que a veces estamos perdiendo por este concepto mercantilista. La plata es lo más importante y lo más importante es la acumulación. El otro concepto, si analizamos este gran síntoma de la brecha de la gobernanza, tengo que decirles que necesitamos un sistema de información integrado, políticas articuladas y fortalecimiento de la rectoría. No podemos seguir con las condiciones que tenemos de desarrollo del sistema sanitario. ¿Qué significa un sistema de información integrado? Miren el gran sueño, ¿no? Imagínense que Manuel está paseando en Puno, se ha ido para la Candelaria a ver el carnaval y de pronto tiene un problema de salud. Entonces, Jessica lo lleva al servicio de salud, les da el DNI y el médico puede entrar con su DNI y ver su historia clínica digital. Dice, tiene un problema de salud de este tipo, toma esta medicación, tiene este tipo de sangre, estas cirugías ha tenido estas alergias, perfecto. En función de eso, lo maneja en ese momento. Pero si yo no tengo acceso a información, si yo no sé cuál es la historia del paciente, yo puedo cometer grandes errores, puedo generar problemas mayores para ese paciente, porque no tengo acceso a información. Imagínense que tuviésemos un sistema de historias integrados, donde basta con mi número de DNI para yo saber cuál es la historia clínica digital de esa persona y en función de eso tratarla. Ese es el nivel que necesitamos. Necesitamos poder articular los sistemas de información y también la referencia y contrarreferencia. Imagínense, por ejemplo, que hoy día César es trasladado del centro de salud al hospital porque tiene que tener una cirugía compleja y se va al hospital, le hacen la cirugía y en el hospital dicen, no, es más complejo todavía y tiene que ir al INCOR, al Instituto del Corazón, y lo mandan al Instituto del Corazón porque hay intercambio prestacional. Entonces, a pesar que el Instituto del Corazón es de salud, el MINSA lo puede mandar para allá porque hay intercambio prestacional, porque ha funcionado la gobernanza, hay la articulación entre el MINSA de salud y los otros subsistemas. Entonces César acaba en el Instituto del INCOR. Y 2 meses después le dan de alta el Instituto del INCOR y el médico hace sus anotaciones médicas y del alta y del manejo del paciente en casa y lo manda al puesto de salud de Trujillo, de donde salió César. Imagínense, le manda toda esa información al puesto de salud donde va a ir contrarreferido César. Y la enfermera del instituto le manda toda la prescripción de enfermería, de los cuidados de enfermería
que tiene que recibir César a la enfermera del puesto de salud de Trujillo, donde César va a ser contrarreferido. Eso sucede en España. ¿Por qué no puede suceder en el Perú? ¿Qué nos falta? ¿Qué inteligencia no tenemos que ellos sí tienen? Tenemos toda la inteligencia. Lo que no tenemos es la rectoría. Lo que no tenemos es la participación plena. Lo que no tenemos es el conocimiento sobre cómo se hace política pública. Por eso tenemos que aprender. La información es poder y el aprendizaje es más poder todavía. Por eso felicito a ESID, a la Escuela de Innovación y Desarrollo, por generar estos espacios de encuentro, estos espacios de formación gratuita que les permite a ustedes conocer este nivel de diálogo que yo espero esté siendo útil y no nos vaya a aburrir. ¿Cuáles son los estándares de la OCDE? Ahí vamos a mirar un espejo que va a confirmar la severidad del diagnóstico. Miren, comparemos con las mejores prácticas internacionales. A ver, primera característica, cobertura. El estándar de la OCDE, el estándar de los países ricos como Suecia, Suiza, ¿qué señala? Dice que tiene que haber sistemas de cobertura universal, robusta y efectiva. ¿Ok? Pero ¿qué dice el Perú? Que tienen que haber avances importantes en aseguramiento, pero con calidad y acceso desigual. O sea, que pague el que tiene dinero, que no pague el más pobre, y que siempre pague alguito para que aprecie el sistema, ¿no? Entonces, sí, todo esto te da el servicio, pero tú tienes que pagar algo, ¿no? Tú tienes que dejar algo al sistema. ¿Por qué? Si la salud es un derecho. Entonces hay avances progresivos todavía en la realidad peruana, mientras la OCDE lo que dice que los sistemas tienen que ser de cobertura universal, robusta y efectiva. El gasto en salud, ¿qué dice la OCDE? La inversión promedio tiene que ser superior al 9%, dice entre el 9 y el 12%, y nosotros estamos en 3.5% del PBI. El gasto se ha estancado en torno al 6.09. Este 6.09 fue el gasto más alto que hemos tenido en 2022, pero bajó en 2023, bajó más en 2024 y ahora se mantiene con respecto al 2025 en el 2026. O sea, seguimos en 3.5% como porcentaje del Producto Bruto Interno. No le tocamos ni la huella a ese 9% del PBI que plantea la OCDE. ¿Qué otro estándar vamos a comparar? La estructura del sistema. La OCDE, ¿qué es lo que dice? Que los sistemas tienen que estar integrados con fuerte énfasis en la atención primaria. ¿Pero qué tiene el Perú? Que es un sistema fragmentado, desarticulado y con un primer nivel súper debilitado. Y lo que tiene la OCDE es que tienen que estar integrados y un primer nivel muy fortalecido. ¿Por qué? ¿Qué dice la OCDE? Ojo, que el 80% de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel de atención. 80%, miren, apenas dicen que apenas el 5% debería llegar a un instituto. La mayor cantidad de problemas deberían resolverse en el primer nivel de atención, en el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. ¿Qué propongo yo? Yo propongo que en el primer nivel de atención solo hayan dos tipos de servicios, dos categorías, con hospitalización y sin hospitalización. Nada más. No 4 subcategorías, sino 2, con y sin hospitalización. Con especialidad básica, pediatra, geriatra, ojalá un internista y las otras profesiones de la salud. Y en el 1.4, que ya haya oftalmólogo, que haya especialidades de mayor complejidad que permitan hacer cirugías de niños. En términos de financiamiento, ¿qué dice la OCDE? Que se baja el gasto de bolsillo y una alta protección financiera. Estoy resfriada, disculpen ustedes. Mi virus, felizmente, esto es online. Y la realidad peruana que señala que hay un alto gasto de bolsillo que empobrece a las familias. Cuando hay un enfermo, la pobreza crece. ¿Qué les propongo como plan de tratamiento? ¿Cuál es la hoja de ruta para recuperar el sistema? Yo diría para reinstalar, para reformar el sistema. Aunque
está muy corrompido el concepto de reforma sanitaria, así que no lo quiero tocar porque cada quien lo interpreta como considere lo que es una reforma sanitaria, ¿no? Pero yo sí creo que hay que establecer una hoja de ruta para cambiar las cosas. Hay que cambiar las cosas. Toda persona de buen corazón, toda persona comprometida, toda persona que ha hecho un juramento hipocrático, toda persona que ha hecho un juramento por su profesión, tiene que tener algo de corazón que lo vincule al cuidado del prójimo. Entonces, el diagnóstico que hemos hecho debería exigir un tratamiento audaz y sostenido. Díganme ustedes, ¿quién frente a una emergencia se cruza de brazos, se pone a silbar o se come su chicle? Si alguien hace eso, por favor no se dedica a la salud pública. Frente a una situación de emergencia como la que tenemos en este momento, que no estoy diciendo una urgencia, estamos frente a una situación de emergencia, cuando tenemos 70% de niños con anemia en Puno, cuando tenemos 43% de niños menores de 3 años en todo el Perú con anemia, cuando tenemos un crecimiento de una gran diversidad de patologías, no podemos decir que estamos en un sistema que funciona. Entonces tenemos que ser audaces, tenemos que ser rápidos y tenemos que sostener el proceso, ¿no? Porque no basta con operarlo, hay que cuidarlo, hay que llevarlo a UCI, hay que llevarlo a cuidados intermedios, hay que llevarlo a rehabilitación, hay que protegerlo, hay que evitar el daño mayor, etc. Eso mismo hay que hacer con el país. Entonces, basándonos en las evidencias, planteo 3 pilares estratégicos para cerrar las 4 brechas que estamos planteando y que hemos identificado y que hemos conversado esta noche con ustedes y poder encaminar el sistema de salud peruano hacia estos estándares que hemos revisado de la OCDE. Entonces, el primero tiene que ser fortalecer la base del sistema. ¿Y qué es fortalecer la base del sistema? Es fortalecer los 8.000 servicios, el primer nivel de atención. Entonces, la base del sistema tiene que ser fortalecida con médicos, con enfermeras, con obstetras, con psicólogos, con tecnólogos, con laboratorios certificados. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención con técnicos administrativos y sanitarios, con administradores, con gente que sepa, quiera, entienda a la ciudadanía y quiera construir valor público, que sepa el idioma, que sepa la cultura, que quiera cambiar las cosas para la gente, que no le dé vergüenza de dónde viene, que se acuerde de dónde viene y que tenga ese amor, esa solidaridad, esa fuerza para decir con empatía: yo aquí doy mi vida por mi gente, yo aquí cambio las cosas, aquí vamos a fortalecer la base del sistema. Pero dígame, ¿cuántos profesionales ven así ustedes hoy? Que se quieran quedar después de que acabó el horario, que cumplan su horario, que vayan uniformaditos, limpiecitos, que se laven las manos, que se aten el cabello, que se corten las uñas, que no lleven maquillaje, que vayan en condiciones de higiene y de cuidado para el poblador, que mantengan su servicio como un servicio que de verdad guarda la seguridad del paciente. ¿Cuántos ven así? ¿Cuántos profesionales de la salud ven ustedes diciendo: tengo mi visita domiciliaria, me faltan 3 visitas, quisiera superar la meta de vacunación, quisiera superar la meta que me han asignado de atención de pacientes, quiero darle un extra al paciente? ¿Cuántos ven así? ¿Cuántos ven escapándose? ¿Cuántos ven que no cumplen su horario? ¿Cuántos ven que no quieren atender? ¿Cuántos ven que simplemente están haciendo hora para irse? Muchos, ¿verdad? Entonces necesitamos retomar el amor a la profesión, el amor a la salud pública, retomar esas ganas de construir valor público. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para recuperar el sistema es fortalecer el primer nivel de atención, pero para eso propongo que se hagan políticas públicas destinadas a fortalecer el primer nivel de atención. Debería haber carrera pública sanitaria en el primer nivel de atención, porque mucha gente entra al primer nivel de atención, pero lo que quiere es estar en el hospital, lo que quiere es estar en el instituto, no quiere estar en el puesto de salud, no quiere estar en el centro de salud, y lo que necesitamos
es que a la gente de verdad le interese el primer nivel de atención. Y para eso hay que hacer un proceso de reencantamiento, hay que hacer una política pública por lo cual se dan incentivos, se dan motivaciones que retengan al personal en el primer nivel de atención, que enamore el cambio cultural en materia sanitaria, que enamore la protección de los derechos a la salud, de los derechos de la infancia, el derecho del adulto mayor, que interese hacer investigación en el primer nivel de atención para generar procesos de cambios culturales, etc. La otra política clave es integrar y modernizar la gestión. Necesitamos modernizar la gestión sanitaria y para modernizar la gestión sanitaria necesitamos repensar. ¿Me fui? ¿Estoy? ¿Se está viendo? Hola. Se dejó de compartir su diapositiva. Compartir. ¿Qué pasó con mi compartir? A ver, de nuevo, volvemos. Ay, ¿qué pasó? Se está visualizando la lista de documentos. Así, aquí. Ok. Entonces, para eh, eh, avanzar en esta hoja de ruta es necesario integrar y modernizar la gestión. Integrar significa retomar la rectoría. Integrar significa instalar la rectoría del sistema sanitario y necesitamos para eso ministros de salud y alta dirección en salud, alta dirección en la sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales, alta dirección en las clínicas, que tengan esa visión sistémica que permitan una mirada de modernización con humanización. Y luego establecer metas claras y medibles que nos permitan avanzar en términos de política pública. ¿Qué decimos entonces? Fortalecer el primer nivel de atención, elemento fundamental, una atención primaria robusta, pero eso significa inversión. Según la OPS, necesitaríamos 1% del PBI dedicado solo al primer nivel de atención, 1% de todo el Producto Bruto Interno, dedicado solo al primer nivel de atención en los próximos 5 años de forma sostenida. ¿Por qué? Porque se ha descuidado por mucho tiempo. Y para poder retomar una dinámica de primer nivel de atención fuerte, necesitamos una inversión sostenida tanto en construcción, equipamiento y mantenimiento de puestos y centros de salud como en capital humano. Si no hacemos eso, realmente no vamos a poder superar esta situación. En términos de integración y modernización con tecnología, necesitamos superar la fragmentación y la inequidad. Necesitamos establecer todos estos elementos que superen las barreras geográficas. La telesalud, por ejemplo, que vincule MINSE, salud, sanidades privados con la ciudadanía. Si la ciudadanía necesita una atención en que en ese momento no estamos en capacidad de dar nosotros como médicos generales o como enfermeras o como obstetras, ser capaces de hacer telemedicina con Lima, con las capitales de regiones o con el extranjero. Esa capacidad nos va a permitir tener mayor capacidad resolutiva. Acciones como la integración funcional, la salud digital nos pueden ayudar en esa perspectiva. Necesitamos metas claras para una recuperación sostenible. Hay que medir estas metas en función del avance en financiamiento. Entonces, ¿yo qué cosa les puedo decir a ustedes? Les puedo decir más de 1000 que están conectados entre el Zoom y el Facebook. Les puedo decir que por favor voten por los que están ofreciendo subir el presupuesto al 9% como porcentaje del PBI, el presupuesto en salud. Necesitamos una asignación presupuestaria mayor para la salud. Necesitamos que se comprometa el presupuesto de la formación de recursos humanos. Necesitamos una declaratoria de emergencia en salud que permita formar recursos humanos en forma sostenida en los próximos 10 años y poder tener claro cuántos médicos tengo que formar para Loreto, cuántos tengo que formar para San Martín, cuántos para Pasco, de qué características, qué insumos tienen que haber en los centros de impuestos de salud
de las zonas rurales que son agrarias, de producción agraria, donde cada rato la gente se intoxica por haber puesto el arroz dentro de los costales de sustancias fosfatadas. O qué tipo de insumos y requerimientos necesito en las zonas donde hay víboras, donde hay ataques de animales salvajes, etcétera. ¿Qué tipo de insumos y equipos necesito en las zonas donde hay escaso acceso al agua y al desagüe, etcétera? O sea, necesitamos repensar las metas para poder sostener nuestro sistema. Y yo les diría, por favor, miren los planes de gobierno. Aquel que se acerca a subir el presupuesto al 9% del PBI en materia sanitaria, ese merece nuestro voto. Aquel que dice que va a achicar el Estado, que va a despedir los trabajadores del Estado, que va a hacer que la salud tenga costos y que haya un aumento del gasto de bolsillo, que se acabó la fiesta, a ese, por favor, no lo voten. Necesitamos votar por aquellos que de verdad digan que la salud es un derecho fundamental, que el Estado tiene que garantizar como una prioridad de política pública y que el presupuesto tiene que aumentarse por lo menos al 9% del PBI para salud. El otro elemento clave en la recuperación de nuestro sistema es lograr la interoperabilidad de los sistemas de información. Necesitamos que la información de salud fluya al MINSA, que la información del MINSA fluya a la sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales, que la información de los privados fluya entre el conjunto. ¿Por qué? Porque hoy día yo puedo ser atendida en la clínica Javier Prado por una emergencia, porque tengo derecho a que las emergencias me abran la puerta, y esa emergencia debería tener acceso a mi historia, como cuando voy a salud o como cuando voy al MINSA. Necesitamos una interoperabilidad de los sistemas de información para poder también decir dónde hay un brote y poder controlar el brote, para poder atacar las epidemias que se presentan, para poder dar seguimiento y tener trazabilidad de nuestros equipos, de nuestros insumos, etcétera. Y para la portabilidad del aseguramiento entre subsistemas. Ya, si yo en mi subsistema, yo soy, por ejemplo,